Regalo hermoso, bendice tu palabra en esta mañana, Señor. Aquí estamos con temor y temblor delante de tu presencia, Señor. No queremos oír, Señor, lo que un hombre pueda pensar. Queremos oír tu voz, Señor, tus palabras de vida. Queremos oír el latir de tu corazón, Señor. Queremos ser enseñados con las palabras que tú enseñas. Queremos ser edificados en tu santísimo temor. Prepáranos, Señor, para hacer una buena tierra, donde tu palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y prepáranos, Señor, para que toda nuestra vida, Señor, repose y descanse en tus brazos. Sabiduría para los que escuchamos tu palabra, sabiduría para el que las pone, Señor amado. Que seas tú, Padre de los cielos, el que nos guíes en todo. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir. Que seas tú el que nos enseñes y nos des entendimiento en esta preciosa mañana. Te damos gracias en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Si quiere, se va ubicando en su Biblia en el libro de Salmos, capítulo número 138, en el versículo número 2. Libro de Salmos, capítulo número 138, en el versículo número 2. Llevamos varias semanas meditando y esto es hermoso porque estamos viviendo en medio de un mundo que cada vez tiene más oscuridad, un mundo donde hay cada vez más tinieblas, un mundo donde cada vez hay circunstancias más difíciles a causa del pecado que mora y abunda en el corazón humano y a causa de la ausencia de temor de Dios en el corazón de las personas. Esa ausencia de temor de Dios en el corazón hace que el ser humano se llene de crueldad, se llene de maldad, se llene de pecado, se llene de dureza dentro de su corazón. Pero mis amados, nosotros tenemos una gran esperanza, porque Dios nos ha hecho partícipes de su bondad. Dios es bueno y el ser humano no alcanza a dimensionar cuán bueno es el Señor. No alcanza a dimensionar. Es exageradamente poderoso cuando decimos que Dios es bueno. Y durante varias semanas hemos venido estudiando sobre esto. Para mi corazón ha sido una fortaleza extraordinaria, porque ciertamente afuera vemos muchas cosas. La depravación del hombre va en un crecimiento exagerado, exagerado. La rebelión del ser humano está creciendo a pasos agigantados en todas las instancias. Los gobiernos están trabajando y haciendo todo lo posible por dictaminar leyes totalmente contrarias a la palabra y a la disposición de Dios. Totalmente contrarias. Y lo triste es que el ser humano en su ceguera, y la iglesia no podemos entrar en ese mover del mundo, porque el mundo cree que si una ley de hombre aprueba algo que es pecado, entonces ya el mundo cree que es justo y que es correcto hacerlo porque una ley de hombre lo aprueba. Entonces el mundo aprueba el aborto y entonces la gente ya cree que el aborto no es malo ni va en contra de Dios porque hay una ley que lo aprueba. Y que se aprueben muchísimas cosas que no son conforme a la voluntad de Dios, pero hacia allá va el mundo cada vez haciendo a Dios a un lado para que no tener que confrontar su corazón frente a quién es el Señor. Pero gloria a Dios que en su bondad el Señor nos ha dejado ver su favor sobre nuestras vidas. Y no importa cuánta oscuridad haya en el mundo, tenemos una promesa maravillosa de parte de Dios. Sobre nosotros resplandecerá el sol de justicia. Sobre nosotros resplandecerá
Cristo. Tinieblas cubrirán la faz de la tierra, pero su gloria va a resplandecer sobre un pueblo que es hechura de Dios, un pueblo que la mano de Dios solamente puede levantar. Por eso Dios nos está llamando a lo íntimo y a tener una comunión con Él. Por eso, al ver lo bueno y contemplar lo bueno que es Dios, es que nuestro corazón toma aliento, es que nuestro corazón desfallece si seguimos mirando las decisiones de los gobernantes, si seguimos mirando las situaciones económicas que aún están por venir, ¿cierto? Porque todas las naciones van rumbo hacia una decadencia económica, ¿cierto? Vamos rumbo a una crisis económica mundial, ¿sí? Pero con todo y eso, la fidelidad de Dios no va a cesar. Las crisis pasarán, pero Dios permanece para siempre. Y su fidelidad es de generación en generación. Y ahí cobra nuestro corazón, ¿qué? Aliento. Dios nos ha manifestado su bondad para que ahora su bondad también sea manifiesta a través de nuestras vidas. Hemos visto cómo la máxima expresión de toda la bondad de Dios es Jesucristo. Allí está la máxima expresión de la bondad de Dios y cómo la bondad de Dios me encontró. Yo estaba perdido y Él me halló. Y cómo la bondad suya manifestada sobre mi vida va transformando todo mi caminar. Su bondad va transformando todo mi ser. Me va llevando a dejar atrás todo lo que yo era y ahora va manifestando todo lo que Él es en mí. Lo que Él está haciendo florecer es todo lo que Él es dentro de cada uno de nuestros corazones. Hemos visto cómo Dios ha provisto un diseño y que todo lo que Dios pensó, todo lo que Dios planeó y todo lo que Dios dejó escrito en su palabra se cumple única y exclusivamente en la persona de Jesucristo. En Jesucristo es donde se cumple todo el diseño de Dios para nuestras vidas. Y como veíamos la semana anterior, la bondad de Dios ha hecho posible que Jesucristo sea revelado a nuestras vidas. Que Dios nos está llevando más que a ver un milagro en medio de las cosas que nos suceden, porque nuestras vidas están llenas de manifestaciones de misericordia de Dios sobre nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra familia. Se volvería innumerable si nosotros pudiéramos contar, ¿cierto? Si pudiéramos enumerar cuánta bondad de Dios hay en un solo día sobre nuestras vidas, con toda seguridad no nos quedaría tiempo de quejarnos, no nos quedaría tiempo de quejarnos, ¿cierto? ¿Cómo funcionan tus pulmones? ¿Estás respirando? ¿Cómo está latiendo tu corazón? ¿Cómo está funcionando tu hígado? ¿Cómo está funcionando tus riñones? ¿Cómo está funcionando tu cerebro? ¿Cómo está funcionando la capacidad de levantarte, de sentarte de una manera extraordinaria, que puedas comer? Bueno, una cantidad de cosas que si solamente empiezas a enlistar y a enlistar, no te va a quedar tiempo sino decir: Señor, grande es tu misericordia, grande, grande es tu misericordia. Alguna vez les compartíamos a los hermanos, trabajaba en un lugar, y en ese lugar donde trabajaba, aconteció que me invitaron a visitar a un familiar de una de las secretarias que trabajaba allí. Y fuimos a visitarla, porque ella tenía un familiar y el familiar le había dado cáncer en la garganta, ¿sí? Por causa de eso no podía comer, todo el tiempo era alimentado por una sonda. Pero fue tremendo que esta persona le daban deseos de muchos alimentos. Yo quiero comer una empanada, yo quiero comer una hamburguesa, y se las llevaban. El día que fui le habían llevado una hamburguesa y ella tenía al lado una bolsita. Entonces ella cogía, mordía la hamburguesa, la masticaba un ratico y después la escupía. O sea, solo lo único que podía hacer era masticar un ratico la hamburguesa para sentir el sabor, el gusto del sabor, pero no lo podía digerir, no lo podía ¿qué? No lo podía pasar, ¿cierto? Y son situaciones confrontantes donde uno dice: Señor, wow, tantas veces que nosotros podamos tomar un café, comer un arroz, que podamos, Dios de los cielos, tomar una sopa. Bueno, cantidad de cosas donde uno dice: wow, Señor, nuestra vida está llena del favor tuyo. Pero a veces
miramos tanto lo que no tenemos para llenarnos de queja y se nos olvida tanto dar gracias por tanta abundancia que hemos recibido de parte de Dios en nuestro caminar. De manera que vemos cómo el Señor vino y en el milagro que hizo sobre el ciego, lo que el Señor quería hacer era más que un milagro, era revelarse, era darse a conocer. No olvidemos que una de las cosas que iba a acontecer con el Mesías era que el Mesías, dentro de las creencias de los rabinos, era que iba, dentro de los milagros que iba a hacer, era sanar a un ciego de nacimiento. Y sanar a ese ciego de nacimiento era evidenciarles a ellos que este que está en medio de nosotros no es cualquiera, es el Mesías anunciado por el Señor. De manera que ese milagro estaba dispuesto de una manera mayor, más que hacer ver al ciego, era para que todos vieran quién estaba en medio de ellos. Tan hermoso, que todo lo que Dios hace en nuestras vidas es para que nosotros lo podamos conocer de una manera cada vez más profunda. Pero su bondad nos sigue llevando más profundo, porque por su bondad hemos sido hechos partícipes, receptores, beneficiarios de su fidelidad. Y eso sí que necesita ser asentado en nuestro corazón y en nuestra vida. La fidelidad de Dios, cómo se ha manifestado sobre cada uno de nosotros. Y dice el Salmo, en el capítulo 138, en el versículo número 2, Salmo 138, 2, dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Esto es hermoso lo que dice este verso. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción del Viviente, que lo dice mucho más claro. Dice: me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. Y esto es hermoso, porque hay una luz maravillosa alumbrando el corazón del salmista. No olvidemos, hay cosas que no se ven a simple vista y necesitamos la luz de Dios en nuestro corazón. Hay cosas que vemos pero no entendemos, y cuando no las entendemos viéndolas, no hay fruto dentro de nuestras vidas. Y el fruto no tiene que ver con nuestros logros, el fruto tiene que ver con cuánto nuestra vida va siendo impregnada con la vida de Dios. Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. Pero cuando estamos llenos de pecado, el fruto es muerte. Cuando estamos llenos de la vida de Dios, el fruto es un carácter cada día conforme al carácter de ¿quién? Del Señor. Y es algo por lo que no necesitamos hacer fuerza, es algo en lo que necesitamos tener es comunión con Dios. Y en ese mismo Salmo 138, en el verso número 8, dice la Escritura: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros tenemos que conocer más de la fidelidad de Dios. Y la fidelidad no la podemos conocer sino de parte de Dios. De parte del ser humano es imposible. Yo creo que el ser humano alcanzará a ser el 1% fiel, ¿cierto? El 99%, ¿cierto? Cuando una persona no es fiel en una relación matrimonial, ¿qué es? Por lo tanto es adúltero, ¿cierto? Y nosotros nos damos cuenta que el hombre en su condición natural es una persona completamente vendida al pecado. Pero el único ser que es 100% fiel es el Señor. Y por eso nosotros necesitamos conocerlo. Su bondad ha hecho posible que nosotros experimentemos su fidelidad sobre cada una de nuestras vidas. Amados, Dios nos ama con un amor que no termina. Dios nos ama con un amor que nunca cambia.
con un amor que no deja de ser. Por eso Dios en la salvación nos va conduciendo a una profunda relación donde le conozcamos. Cuando nosotros iniciamos nuestra relación con Dios, estamos fascinados con Dios y tal vez hay una respuesta de amor hacia Dios, pero estamos amando a alguien que no conocemos. Esa es la parte inicial de ese enamoramiento y pasa en la vida natural. Muchas veces una persona está ilusionada y amando a alguien que todavía no conoce completamente. Pero en una relación permanente que se extiende en el tiempo, se empieza a conocer a esa persona. De manera que el amor empieza un proceso de madurez y de asentamiento en el corazón. ¿Por qué? Porque ahora no está basado en lo que ella siente, sino ahora está basado en el conocimiento de quién es la otra persona. Y Dios en la salvación nos va trayendo a una relación, para que en esa relación ahora todo ese amor esté basado en el conocimiento de quién es Él. El corazón del ser humano desfallece en muchos momentos porque perdemos de vista quién es Dios. No olvidemos, para nosotros es fácil decir que Dios no deja de ser, ¿es cierto? Dios no deja de ser. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios no cambia. Pero nosotros en medio de las situaciones que vivimos, sí sentimos como a Dios diferente. Pero somos nosotros, por la falta de afianzar, buscar, conocer a quién, conocer al Señor. Los seres humanos toman permanentemente decisiones. Los gobernantes toman permanentemente decisiones que nos afectan, que muchas veces en lugar de hacernos bien, nos hacen daño, que en lugar de alivianar las cargas las hacen más ¿qué? Las hacen más pesadas. Pero cuando vamos conociendo a Dios, no hay una sola decisión en Dios que sea injusta. No hay una sola decisión en Dios que sea equivocada. Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es santo, Dios es bueno siempre, aunque estemos atravesando circunstancias difíciles. En medio de ellas, Dios es bueno. ¿Y qué es lo que nos sostiene en todo tiempo? La Escritura dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido ¿a quién? Entonces, ¿en quién tengo que confiar? ¿En el mundo o en el que ha vencido sobre el mundo? En el que ha vencido. Pero para eso tengo que conocerlo. Y Dios en la salvación me ha traído a una relación. No olvidemos lo que veíamos la semana anterior con el ciego. ¿Quién buscó al ciego? Jesús. Y lo buscó para quitarle su ceguera. Y cuando expulsaron al ciego de la sinagoga, ¿quién volvió a buscar al ciego para enseñarle al ciego quién era él? De manera que Jesús no solamente viene a arrancar la muerte, sino que viene una vez más a revelarnos quién es Él, a darse a conocer a nuestras vidas. Tan extraordinario. ¿Crees en el Hijo de Dios?, le preguntó Jesús cuando lo buscó ya habiendo recuperado la vista. ¿Quién es para que en Él crea? Y Jesús le dice, yo soy. Y dice que aquel que había recuperado la vista dijo, yo creo, y se postró y adoró. Qué hermoso. ¿Te das cuenta que el Señor no ha venido un solo instante? El Señor ha venido de manera permanente para enseñarnos quién es Él. Amado, y no hay nada mejor que ir a la fuente original. No hay nada mejor que ir a la fuente original. Y no hay nada mejor que podamos tener una experiencia directa con el Señor. Uno lee la palabra de Dios y si la entendemos de la manera correcta, todo esto despierta un anhelo por el Señor. Yo veo la vida de Abraham y yo no estoy esperando que me pase a mí lo que le pasó a Abraham. Yo lo que estoy esperando es que eso, a lo que Dios trajo a Abraham, yo le digo, Señor, tú me puedes traer también a mí, a eso. Señor, tú hiciste posible que Abraham dejara sus ídolos y ahora estuviera en el monte Moriah haciendo una entrega absoluta de su corazón. Esas palabras de los labios de Jesús mismo diciéndole, Abraham, detente.
porque ya sé que me temes. Eso es glorioso. Y todo eso era la obra del mismo. A mí me asombra el Señor, que el Señor hace una obra en mí y después el Señor me habla como si la obra no la hubiera hecho Él. Y me asombra eso, de ver cómo Dios se maravilla de lo que Él mismo hace en quién, de lo que Él mismo hace en nosotros. Y entonces no me lleva, ay Señor, si yo hubiera sido Abraham. No, Señor, a Abraham le permitiste eso tan glorioso, Dios, de poder estar en el monte Moriah. Señor, ¿qué estaría pasando en el corazón de Abraham, que dejó a sus criados allá para que no fueran a estorbar? ¿Cierto? Alguna vez alguien dijo, Abraham ya era de más de 100 años. Va a sacrificar a su hijo jovencito. Sus siervos hubieran podido declararle demencia senil. Este viejito se enloqueció. Y lo iban a frenar para que no, dejó al borde de la montaña a sus criados y subió con su hijo. Un milagro extraordinario, completamente decidido a sacrificar ¿a quién? A su hijo. Porque estaba convencido, ¿era de quién? Era Dios, ¿sí o no? De manera que yo miro todo eso y le digo, Señor, yo quiero es una prueba. Tú le permitiste a Abraham probar de ti. Dame una probadita de ti, Señor. Le permitiste a Jacob en Betel probar de ti y decir, vi cara a cara al Señor y fue librada mi alma. Señor, yo quiero una probadita de ti. Una probadita de Dios afecta nuestra eternidad para siempre, de una manera extraordinaria y de una manera gloriosa. De manera que Dios nos va llevando a ahondar en conocer ese amor con que Él nos ha amado. Y nos va llevando a ahondar en ese amor en la medida que nos va llevando a profundizar en una relación preciosa con ¿quién? Con Él. Jeremías, vaya conmigo al capítulo número 3. Lamentaciones de Jeremías. Capítulo número 3, en el versículo número 21. Y aquí hay una cantidad de cosas hermosas. Lamentaciones 3:21. 3:21. Aquí hay una cantidad de cosas hermosas, mis amados, que pidámosle al Señor que por su gracia, ¿cierto?, aliente nuestro corazón, amado. No hay nadie más que siempre esté inspirando nuestro corazón a consagrarnos a Dios que Dios mismo. En toda situación, Dios, cuando se revela, nos deja sin excusa, aún en la situación más difícil que nosotros podamos atravesar. Nos deja sin argumentos, nos deja sin forma de decir, Dios es injusto, porque su bondad es incomparable. En Jeremías 3:21 en adelante dice, esto recapacitaré en mi corazón, ¿cierto? O sea, habían cosas que estaba empezando a pensar, pero no puedo irme por lo que estoy viendo, sino que tengo que irme por quién es el Señor. No olvidemos que Lamentaciones se escribe en un momento de una situación muy crítica para Israel, ¿sí o no? Muy crítica para la nación de Israel. La nación de Israel había sido entregada a cautividad. ¿Y por qué había sido entregada a cautividad? Porque la nación se había dedicado a perseverar en hacer lo malo ante los ojos de ¿quién? Ante los ojos del Señor. Muchos llamados de Dios a la nación, pero la nación hizo oídos sordos al llamado de ¿quién? Al llamado de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos está llamando al arrepentimiento? Y muchas veces estamos pensando en el otro y tal vez no estoy pensando en quién, en qué está pasando en mi corazón. Porque a veces pensamos que como no estoy haciendo tantas cosas malas, el arrepentimiento es para el ladrón, para el vicioso, para el atracador, para el secuestrador, para los estafadores. Para ellos es el arrepentimiento. Yo que me mantengo metido en una iglesia, ¿cierto? ¿Y cuántas veces necesito arrepentimiento metido dentro de una congregación? Porque aunque estoy en una congregación, muchas veces no me he vuelto al Señor.
Y el arrepentimiento tiene que ver con ese volver de mi corazón hacia quién, hacia el Señor. ¿Y cuántas veces Dios nos está llamando a su mismo pueblo a volver a Él? A su mismo pueblo, a volver hacia su corazón. ¿Cuántas veces Dios habló al corazón endurecido de Israel? E Israel era su pueblo. Y no le habló a la dureza de los de afuera, le habló fue del endurecimiento que su propio pueblo estaba experimentando, al tener en poco todo lo que Dios les iba revelando de Él mismo a su corazón. En medio de toda esa situación que ahora Jeremías entiende, ¿por qué el mundo está como está? ¿Porque Dios es injusto? ¿Cierto? No olvidemos que hoy hay muchas teorías aún dentro de la iglesia cristiana. Hace poquito estaba leyendo unos comentarios porque hay una teología, gente que estudia una teología que hoy en día se llama abierta, teología abierta, y está cogiendo mucha fuerza. Y la teología abierta dice unas cosas totalmente salidas de la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, que Dios no lo sabe todo y que Dios es una persona que va aprendiendo de cada situación que le va pasando a los seres humanos, que el primero que está aprendiendo es ¿quién? Dios, ¿cierto? Y entonces a veces uno mira todas esas cosas y uno se pregunta, bueno, uno se puede enceguecer porque está buscando cantidad de cosas, pero no está buscando a Dios, porque ciertamente, aún leímos ahora al comienzo en Romanos 11, 33 al 36, donde habla de lo profunda e inescrutable que es la sabiduría de Dios. ¿Cuán insondables son qué? Sus juicios. ¿Quién le enseñó a Dios? Si Dios no necesita que se le enseñe nada. Dios ha sabido todo desde siempre. No hay algo que Dios tenga que aprender jamás. Pero en medio de esa teología abierta, lo que se dice es que Dios hizo su creación y la abandonó. Y la dejó para que su creación se defienda ¿qué? Por eso el hombre tiene que tratar de mirar cómo sobrevive, porque Dios lo creó y lo dejó ¿qué? Abandonar. Totalmente opuesto a lo que dice la palabra. Él dijo, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré y no te desampararé, ¿cierto? Pero todas esas cosas van cogiendo fuerzas en un corazón que no está buscando verdaderamente a quién, al Señor. Jeremías en medio de toda esa situación está viendo cosas hacia afuera, está viendo la nación que está agobiada. Los muros de Jerusalén fueron derribados, el templo fue destruido, fue saqueado, todos los implementos de oro del templo fueron llevados por el enemigo, los jóvenes fueron llevados ¿qué? Cautivos, los ancianos están decayendo en las calles, las vírgenes han desaparecido porque las mujeres eran violadas. Está una situación muy crítica y en medio de todo eso, él pudo ponerse a mirar, o veo toda esta situación y me pregunto, ¿dónde está Dios? O me doy cuenta que toda esta situación es fruto del pecado del hombre y que aún en medio de tanta maldad del hombre, cuánta misericordia de Dios hay. Por eso él dijo, esto recapacitaré en mi corazón. No puedo centrarme en toda la maldad que hace en el hombre, sino en cómo la misericordia de Dios está en medio de toda esta maldad. Esto meditaré y aún recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Verso 22. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Le pregunto, ¿será que los seres humanos ya hemos hecho lo suficiente para que Dios dejara toda la creación hecha polvo y cenizas? Hemos hecho lo suficiente. Y Dios lo único que ha hecho es mostrarnos su misericordia. Porque nunca decayeron sus misericordias, son nuevas ¿qué? Cada mañana. Y aquí hay algo muy importante que necesitamos alumbre nuestro corazón de parte de Dios. Y necesitamos entender que el amor de Dios no depende de sus emociones, el amor de Dios depende de su soberana voluntad. Y cuando lo entendemos de esa manera, vamos a entender
Si me acompaña allí a Hebreos, capítulo número 6, verso 13, que hay algo muy hermoso. Cuando muchas veces había pasado por este pasaje, jamás le había prestado tanta atención como esta semana, preguntándole al Señor sobre esto, de su fidelidad. Y esto tan hermoso, porque dice Hebreos capítulo 6, verso 13, 6:13 de Hebreos. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, miren lo hermoso, Dios se acerca y del corazón de Dios nace hacerle una promesa al Señor. Yo le pregunto algo, ¿cómo es Dios a su palabra? ¿Cómo es Dios a su palabra? ¿Sí o no? ¿Qué hace Dios con lo que Él ha dicho? Lo cumple. De manera que para Dios sería suficiente simplemente hacer una promesa, y solo hacer la promesa es suficiente para que se cumpla. No necesita nada más, sino haber salido ¿de quién? De Dios. Pero mire lo hermoso de esto, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por quién, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Verso 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Estamos hablando del valor que tenía el juramento en la ¿qué? En la antigüedad, ¿sí o no? Hoy una persona jura para no cumplir, ¿cierto? Antiguamente un juramento significaba un compromiso muy serio, de manera que si alguien daba la palabra en algo y sobre esa palabra que dio hacía un juramento, para esa persona eso le daba seguridad de que eso se iba a cumplir de parte de otro de otro ser humano. Ahora, ¿será que Dios tenía que hacer un juramento para cumplir sus promesas? No, pero mire lo hermoso del Señor. Verso 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, o sea que no cambia, interpuso ¿qué? Miren, no había necesidad de juramento, pero aún así Dios puso un juramento. No solamente puso su promesa, sino que sobre su promesa puso un ¿qué? Un juramento. Si la promesa por sí sola de los labios de Dios se iba a cumplir con un juramento, es imposible que se cumpla. Verso 18, para que por dos cosas inmutables, dos cosas que no cambian, su promesa es su palabra no ¿qué? Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, ¿cierto? La palabra de Dios no ¿qué? No cambia, mis amados. Hoy en día hay cantidad de lugares que dicen que ya no miren el Antiguo Testamento, eso ya está pasado de moda. No, mis amados, la suma de tu palabra es que la palabra de Dios sigue tan vigente desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, el último versículo, y seguirá vigente eternamente. Hay cosas que han cambiado, hay cosas que un día fueron figura de algo que Dios iba a traer, cantidad de cosas que eran figura del sacrificio de Jesús, ¿cierto? Pero la palabra de Dios no cambia, ella permanece para siempre. De manera que por dos cosas inmutables el Señor, su promesa, su palabra, y por lo segundo que juró fue por Él mismo. Mis amados, para que las promesas de Dios dejen de cumplirse, Dios tendría que dejar de ser. Y no es posible. Para que las palabras de Dios no se cumplan, Dios tendría que dejar de ser. Y no es posible, porque Él permanece ¿para qué? Verso 18, para que por dos cosas inmutables, su palabra, ¿y quién es Él? Porque juró fue ¿por quién? Por Él mismo, porque no había otro mayor que Él, en las cuales es imposible que Dios ¿qué? Mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de ¿quién?
de nosotros, ¿sí o no? Tengamos un fortísimo consuelo, ¿cierto? No olvidemos. Nosotros tenemos una gran esperanza, pero la esperanza no está puesta en que las cosas sobre la tierra van a mejorar. No van a mejorar sobre la faz de la tierra. Los gobiernos van a ser más corruptos, ¿cierto? La gente pone la esperanza en los gobiernos y se le olvida que un gobernante no puede cambiar el corazón de su pueblo. Y el problema muchas veces no está solo en el gobernante, está en el corazón de quién. En el corazón de su pueblo. Nada más miremos ahora lo que acaba de pasar con el gas, ¿cierto? En medio de una contingencia tan pequeña, ¿sí o no? Muchos no vieron la oportunidad de ayudar a otros, sino vieron la oportunidad de cómo le saco beneficio a otro, ¿sí o no? De cómo lo poquito que tiene se lo saco para beneficio, ¿qué? Entonces, ¿cómo esta estufita que es de 40 se la vendo en 100,000? Porque voy a aprovechar la oportunidad, ¿cierto? ¿Cómo está cilindro de gas que lleno una pipa de 100 libras que costaba 200,000 el lleno, lo estaban vendiendo a 400,000, ¿cierto? Entonces, pero eso ya no lo controla el gobierno, es la maldad del ser humano. Cada uno es mirando cómo me beneficio de cierta situación. Y esta semana les compartí a algunos hermanos que recuerdo que cuando pasó lo de Armero, ¿cierto? Tal vez los que son más jóvenes, ¿sí? No recuerden mucho, pero cuando pasó lo de Armero, pasó muchas situaciones, y es que llegaron gente allá supuestamente a brindar rescate. Y cuando había gente allá metida entre el lodo esperando que le ayudaran, el que llegó a rescatar le vio al que estaba allá una cadena aquí. Le quitó la cadena y lo hundió a que se acabara de morir. Mucha gente murió porque los que llegaron y los saquearon los acabaron de... Y supuestamente iban a brindar ¿qué? Ese es el corazón del hombre. Y un presidente no puede cambiar el corazón de un pueblo. Solamente Dios puede cambiar el corazón de una ¿qué? Solamente Dios puede cambiar el corazón de una nación. No sé si fue Nigeria, no recuerdo bien, un país donde tuvo presidente cristiano, la mayor parte de la población cristiana, y en su momento llegó a ser el país más corrupto del mundo, con todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el hombre no puede cambiar el corazón del hombre, solamente Dios puede hacer ese milagro, y ahí es donde su fidelidad nos ha hecho partícipes de ese milagro. No olvidemos lo del ciego. A mí me ha parecido tan extraordinario, Señor, buscar al ciego para sanarlo. Y después buscar al ciego para revelarle al ciego quién eres tú. Señor, esto es extraordinario. ¿Cómo lo haces todos los días, Señor? Tú nos buscaste cuando estábamos perdidos. Y nos has rescatado y todos los días. Hace unos días cantábamos una canción que decía, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Eso es una realidad, la fidelidad de Dios todos los días nos sigue buscando. Todos los días sigue tocando a la puerta de nuestro corazón. Todos los días se sigue mostrando de una manera extraordinaria sobre nuestras vidas. Amados, Dios es veraz y solo su promesa era suficiente. Pero aparte de su promesa, Dios decidió hacer un juramento, ¿sí o no? ¿Cuánta seguridad entonces debiese haber en nuestro corazón de la fidelidad de Dios? De que todo lo que Dios ha dispuesto que se cumple de una manera especial en nuestros corazones. Ubíquese ahí en el verso número 22. 3:22 de Lamentaciones, porfa. 3:22. Dios decidió amarnos desde antes de la fundación del mundo.
¿Cómo lo sabemos? Dios lo ha revelado. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías cuando se le reveló? El Señor se manifestó a mí ya desde hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno. Te he amado, por lo tanto, prolongué sobre ti mi misericordia. Qué glorioso. Esos son palabras mayores, ¿cierto? La luz de esa palabra nos pondría aquí a todos de rodillas delante del Señor. Tan hermoso. Y dice acá el verso número 22, por la misericordia del Señor no hemos sido ¿qué? La Biblia de las Américas dice, ese mismo pedacito, que las misericordias del Señor jamás terminan. Pues nunca fallan sus bondades, dice allí. Y lo más hermoso es poder ver esto desde esta realidad, de la realidad de quién es Dios. Porque en la Reina Valera dice, por la misericordia de Dios, si lo miramos desde el pueblo de Dios, su misericordia es la que ha hecho posible que nosotros permanezcamos. Solo su misericordia. ¿Por qué te levantaste hoy en día? ¿Porque haces ejercicio? ¿Porque te alimentas muy bien? ¿Porque te cuidas mucho? ¿Porque no sales a serenarte? ¿Porque sales cubierto a la calle? Bueno, no. Solo porque la misericordia de Dios está sobre ¿quién? Sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, ¿cierto? Pero en la Biblia de las Américas dice que las misericordias del Señor jamás terminan. Jamás se consumen. No hay un momento donde la misericordia de Dios deje de ¿qué? Deje de ser. Donde la misericordia de Dios deje de manifestarse sobre nuestras vidas. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Miren lo hermoso. El pueblo de Dios cambia, tenemos altibajos, días muy consagrados, días muy desconsagrados. Pero la misericordia de Dios no cambia. Es la misma, siempre para con todos y cada uno de nosotros. Todo esto resalta lo que es la misericordia de ¿quién? De Dios. Y esto nos recuerda, Dios decidió amarnos. Y mire lo hermoso, para que estemos seguros del amor de Dios. Dios decidió amarnos desde antes de la fundación del mundo. Después trajo sus promesas. A través de sus promesas nos han manifestado su amor. Y sobre sus promesas puso juramento. De manera que hay una decisión, hay una promesa y hay un juramento. Para que el pueblo de Dios podamos tener seguridad de quién es Dios. ¿Sobre quién? Sobre nuestras vidas. Porque mis amados, tenemos que entender algo. La fidelidad de Dios no depende de ti. No depende de ti. La fidelidad de Dios depende de quién. Depende de Él, de su carácter, de su naturaleza. Cuando va conociendo cada uno de nosotros la fidelidad de Dios, pues la fidelidad de Dios va transformando nuestro corazón para que ahora este pueblo que estábamos llenos de infidelidad, ahora cada vez vayamos siendo afectados y vayamos convirtiéndonos en un pueblo que por su poder va siendo fiel a ¿quién? Va siendo fiel a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso significa que sus misericordias son constantes, son permanentes, ¿cierto? Alguien decía, entonces, ¿significa que si las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, entonces las misericordias de ayer ya no sirven? No, no es eso. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana porque Dios cada día nos provee todo lo que necesitamos para vivir de acuerdo a su voluntad. Las misericordias de ayer fueron provistas para todo lo que yo necesitaba y hoy han sido provistas las misericordias de Dios para todo lo que necesito hoy. Como el maná. ¿Cada cuánto proveía Dios el maná? Todos los días. Cada mañana estaba la provisión del maná para el día.
Porque hay algo, miremos cómo vive el mundo. El mundo vive lleno de afán y vive lleno de ansiedad. Vive lleno de temor y vive lleno de preocupación. Porque el mundo anda pensando es, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cierto? Y el Señor dijo, no nos afanemos por el día de... Cada día trae su propio ¿qué? Su propio afán. Dios hoy ha provisto todo lo que yo necesito para enfrentar las circunstancias que Dios me permite atravesar en el día de hoy. Cuando aparezca mañana en la mañana habrá nuevas misericordias de Dios con la provisión de la bondad de Dios para lo que tengo que enfrentar ¿qué? Mañana. Nuevas son sus misericordias. La misericordia de Dios es ¿qué? Constante. La misericordia de Dios es permanente, y no porque las misericordias de ayer necesiten ser mejoradas, porque la misericordia de Dios se desborda en cuanto a la bondad de ¿quién? A la bondad de Dios. Pero Dios nos deja ver cómo todos los días hay una provisión que sobrepasa todo lo que yo necesito. Pero solamente encontrándonos con Dios es donde vamos a ver esto. No olvidemos en qué situación estaba Jeremías. Jeremías está viendo una ciudad derribada, un templo decaído, arruinado, gente moribunda por todos lados, una economía por el piso, ¿sí? Pero en ese momento Dios los lleva a poner la mirada ¿en quién es? Dios. ¿En quién es? El Señor. ¿En quién es el Salvador? Y al mirar quién es el Salvador, él empieza a darse cuenta que en Dios está toda la provisión, porque mire, ¿quién invadió Jerusalén en esa última ocasión para llevárselos? Nabucodonosor. Se había llevado todo, ¿sí o no? Pero escuche, Nabucodonosor podía derribar las murallas de Jerusalén. Nabucodonosor podía derribar el templo, podía llevarse lo que había dentro del templo, pero Nabucodonosor no podía llevarse lo que había en el corazón de Jeremías. Mis amados, una crisis económica puede llevarse nuestros recursos, pero no se puede llevar lo que hay en nuestro corazón, el tesoro más invaluable que es Jesucristo. Las decisiones de los gobiernos podrán ponernos en crisis, pero no podrán quitarnos el tesoro que tenemos dentro de ¿quién? Dentro de nuestro corazón. No podrán quitárnoslo. Por eso necesitamos cada día atesorar quién es el Señor dentro de nuestro corazón. Atesorarlo. Cuando todavía no habían descubierto América, muchos de los europeos de Portugal, de España, estaban muy afanados de cómo encontrar una ruta para llegar a la India, de donde tomaban o recogían las especias y todo esto. Y alguien embarcó rodeando todo el continente africano y llegó a un cabo. A ese cabo donde llegó, el día que llegó hubo una gran tormenta tan fuerte que destruyó la nave en la que él iba y perdió todo lo que llevaba. A causa de eso él llamó ese lugar el Cabo de las Tormentas. Le puso por nombre eso. Más adelante otro llegó hasta ese mismo lugar y se encontró que era el mejor lugar para estacionarse rumbo a la India. De manera que ese que llegó por segunda vez dijo: este no es el Cabo de las Tormentas, este es el Cabo de la Buena Esperanza. Y es bien particular cómo un mismo lugar puede llamarse de dos nombres al mismo tiempo. Pero eso me recuerda algo que está en la palabra. El Señor dijo: he aquí la llevaré al desierto. Y en el desierto le hablaré ¿a qué? A su corazón. Y le hablaré como en su juventud. Y haré del valle de Arcor una puerta de esperanza. El mismo lugar que fue de aflicción, Dios lo convirtió en un lugar de gran esperanza. Porque ese lugar fue aflictivo porque nos despojó de todo aquello en lo que teníamos nuestra confianza.
y nos llevó a poner toda la esperanza en el único que es fiel y permanece para siempre. Su bondad nos ha manifestado su fidelidad de una manera especial. Amados, Dios no nos ha salvado para abandonarnos. Dios nos ha salvado y su fidelidad nos acompañará eternamente. Nos acompañará por la eternidad, aún en el desierto, aún en los momentos más difíciles, aún en la partida de familiares, aún en la pérdida de bienes materiales, aún en las crisis de salud. Su fidelidad seguirá acompañándonos. Y eso es lo que empezó a percibir el profeta Jeremías cuando dijo: nunca decayeron sus misericordias. Aunque todo esto está así, Dios no ha dejado de sostenernos, aún en los momentos más críticos de quién, más críticos de nuestra vida, de nuestro caminar. Amados, necesitamos creerle a Dios. Y necesitamos creerle porque Dios no solamente promete, sino que Dios es el único que tiene la capacidad de cumplir todo lo que promete. Los seres humanos prometemos cosas y si las circunstancias cambian, las promesas cambian o se olvidan. La mayor parte de las promesas del ser humano son emocionales. ¿Sí o no? Cuando uno va y visita a una persona que está muy enferma, en medio de esa enfermedad usted está movido en sus sentimientos y emociones y le hace promesas. Pero apenas sale y se olvida del enfermo, se le olvidan las promesas. Usted pasa y ve a alguien en necesidad, mientras está viendo la necesidad, le hace promesas. Yo le voy a ayudar. Y salió de ahí y apenas se dejó de ver la necesidad. Ahí está la necesidad, pero como usted ya no la está viendo, inmediatamente se le olvidó lo que prometió. Mis amados, Dios no es así. Sus promesas permanecen para siempre. Y sus promesas se cumplen. Y sus promesas son sí. ¿Y son qué? Y son amén. Pero creerle a Dios significa confiar en ¿quién? Confiar en Él. Confiar en el Señor de una manera especial. Génesis 32, 9 y 10. Génesis 32. Es muy hermoso lo que acontece con la vida de un hombre llamado Jacob. En el capítulo número 32. Porque dice el 32, 9, 10. En la versión Reina Valera dice: y dijo a Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de... La Reina Valera, ¿sí estoy leyendo esa? Dios de mi padre Abraham. 32, 9. Y dijo a Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy entre dos campamentos. La versión Dios habla hoy dice: luego comenzó a orar: Señor Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis parientes, y que harías que me fuera bien. No merezco la bondad y la fidelidad con la que me has tratado. Yo crucé este río sin llevar nada más que mi bastón, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Miren lo hermoso. ¿Qué estaba experimentando Jacob? Pero mire lo hermoso cuando van siendo abiertos nuestros ojos. Él está entendiendo que eso que ha recibido no lo merecía. Pero como el favor de Dios le estaba cubriendo de una manera especial. Señor, no merezco tanta misericordia.
Señor, ¿cómo hago para ser receptor de tanta bondad? La fidelidad de Dios ha hecho posible eso. Porque la fidelidad de Dios ha hecho posible que esas promesas alcancen tu corazón. Dios le dijo a Israel: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Y necesitamos conocer todo esto tan hermoso de parte del Señor. El Salmo 143, verso 8. Libro de Salmo 143, verso 8. Amados, podemos confiar de que mañana tras mañana tras mañana veremos su misericordia. No habrá un solo día que Dios deje de cumplir su promesa. El Salmo 143 en el verso 8 dice: hazme oír por la mañana, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado ¿qué? He elevado mi alma. Amados, Dios nos recuerda de una manera especial que no dependemos de nuestras circunstancias, dependemos de su fidelidad. De eso es lo que depende ¿qué? Nuestra vida. El Salmo 23 en el verso 6 dice algo muy hermoso que ha llegado a nuestras vidas. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. De manera que podemos descansar confiando completamente en la absoluta fidelidad de Dios, en la absoluta bondad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué leíamos ahora inicialmente en el Salmo 138:2? Me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Alabo tu nombre por tu amor inagotable, tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. Mire lo hermoso. No solamente prometió, sino que juró por él mismo que cumpliría ¿qué? Sus palabras. De manera que dependes de quién es Él. La palabra fidelidad significa firmeza, constancia, confiabilidad. Mire lo hermoso. Dios es firme en lo que promete. Dios es constante en lo que hace, ¿cierto? Y Dios es alguien en que podemos tener absoluta ¿qué? Confiabilidad. Amados, escuche esto. Aún en medio de las cosas que más nos pueden afligir. Aún en medio. Apunte este Salmo 119, verso 75 y déjelo rayado ahí en su Biblia. ¿Cierto? Porque nosotros decimos: ay, cómo es de Dios de fiel cuando me llena la alacena. Ay, cómo Dios es de fiel cuando los exámenes médicos salieron buenos. Ay, cómo es Dios de fiel cuando las utilidades de la empresa son positivas. Ay, cómo Dios es de fiel cuando gané el examen en la universidad. Ay, cómo Dios es de fiel. ¿Sí o no? Pero mis amados, la fidelidad de Dios no deja de ser. Salmo 119, 175 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. ¿Sí lo tiene ahí? Léalo para que lo deje marcado. Salmo 119, verso 75. ¿Qué? Perdón, 119, sí, 119, 75. Sí, me están enredando. 119, 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Y lea la parte B usted ahí. Y conforme a tu fidelidad me afligiste. Qué hermoso. Mis amados, Dios no hace nada con lo que no tenga un propósito. Dios no hace nada con lo que no tenga un propósito santo de acuerdo a su voluntad. Que mientras nosotros lo estamos atravesando muchas veces no lo entendemos, pero después Dios nos da luz y nos permite mirar hacia atrás y decirle: Señor, gracias, yo no sabía
en su momento no entendía lo que estabas haciendo, pero lo que estabas haciendo era ¿qué? Era perfecto, era bueno, era justo, era santo, era hermoso. ¿Cuánta angustia sufrió Jacob antes de llegar a Peniel? Se angustió su corazón en extremo. La angustia lo llevó a buscar a Dios como nunca lo había buscado. Por primera vez entró al aposento alto, cerró la puerta y se quedó solo con el Señor. Se separó de los dos campamentos y se fue allá solo. Toda la noche, ¿sí o no? De una manera muy especial. Allí sale a la mañana siguiente, no olvide, ese encuentro con Dios lo afligió más, pero lo sacó transformado, porque él entró a un encuentro con Dios caminando y salió después de estar con Dios rengueando, ¿sí o no? Esa no es la imagen que nosotros tenemos, ¿cierto? Uno piensa entrar cojo y salir caminando. No piensa entrar caminando bien y salir cojeando. Pero él sale cojeando y dice, vi cara a cara al Señor. ¿Y fue librada qué? Y fue librada mi alma. Qué hermoso. Lo que lo afligió lo llevó a un encuentro glorioso e incomparable ¿con quién? Con el Señor. ¿Se da cuenta? Porque por su fidelidad aún enfrentamos momentos de ¿qué? De aflicción. En medio de ella es la fidelidad de Dios que está obrando ¿sobre quién? Sobre nuestras vidas. Rápidamente para que terminemos esta mañana. La fidelidad de Dios ha provisto muchas cosas para nosotros. Miremos solamente algunos. Primera de Corintios 10:13. Estamos viviendo en un mundo muy peligroso. ¿Sí o no? Porque para pecar no se necesita salir de la casa. ¿Cierto o no cierto? Para pecar solo se necesita tener un celular. Sencillo. Para estar chateando con la mujer que no debe chatear porque no es la suya. ¿Cierto? Amado, no coma cuento. Ay, me encanta hablar con usted porque usted sí me entiende. No, sálgase de ahí, hermano. No va a terminar enredado donde no debe. Y usted feliz porque está haciendo la obra del Señor y lo que están haciendo es una obra en su corazón. Sea sabio. ¿Sí o no? Yo normalmente por los mensajes de WhatsApp son muy cortantes. ¿Por qué razón? Porque no debemos dar lugar al enemigo. ¿Sí o no? No debemos dar lugar al enemigo. Hable lo que tiene que decir y punto, ya. No se ponga más. ¿Sí o no? Y si ve alguna necesidad, referénciele a alguien, a otra persona para que le pueda ayudar a esa ¿qué? A esa persona. Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero ¿cómo es Dios? Ay, mire lo hermoso. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación dará con la tentación la salida para que podáis ¿qué? Amado, su fidelidad nos fortalece para que podamos resistir toda la tentación que hoy hay donde en el camino. Ahora le estaba dando gracias a Dios al principio ahí solo. Hace unos días les había compartido que un día me puse muy triste porque había llegado un resumen que llega cada 8 días al celular que decía ¿en qué ha usado su celular? Y que me salió 8 horas en Facebook. Y ese día yo vi eso y me puse tan triste, creo que lo compartí aquí. Me afligí en el corazón. Le empecé a pedir, Señor, ayúdame, Padre. Yo no quiero estar más perdiendo mi tiempo. Celular a un lado. Y esta mañana llegó el resumen de esta semana y dice, estuvo 33 minutos. ¡Wow, Señor! Le daba gracias a Dios. Señor, ayúdame.
a entender, porque no puedo seguir perdiendo tiempo, ¿sí o no? Las redes sociales, el 95% es engaño, mentira, y la gente vive vivimos alimentándonos de eso. Pero fiel es Dios, que nos puede fortalecer para que en esas cosas que nos quieren atrapar, no se enseñoreen de quién, no se enseñoreen de nuestro corazón. Primera de Juan 1:9. Amado, la fidelidad de Dios nos proporciona perdón permanente. Nos proporciona perdón permanente. Dice la escritura, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, ¿cómo es Dios? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra ¿qué? Mis amados, no estamos exentos de fallar, pero tenemos a quien recurrir permanentemente. Nosotros vivimos en una vida de arrepentimiento, en una vida de permanentemente venir al Señor y ponernos a cuentas ¿con quién? Con Él. ¿Qué hace su fidelidad? Nos proporciona el perdón que todos los días necesitamos. La fidelidad de Dios nos proporciona santificación. Primera de Tesalonicenses 5:23 y 24. Dice la escritura: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Verso 24: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién es el que hará esa obra de santificación sobre nuestras vidas? Dios, y lo ha hecho posible por su fidelidad sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. La fidelidad de Dios limita el poder de Satanás sobre nuestras vidas. Limita el poder de Satanás sobre nosotros. Segunda de Tesalonicenses 3:3. En la Reina Valera dice: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. En la Nueva Traducción del Viviente dice: pero el Señor es fiel, Él os fortalecerá y os protegerá del maligno. El diablo está bajo el control de Dios y no tiene libertad, sino para aquello que Dios le autoriza. La fidelidad de Dios nos ha proporcionado un cuidado especial. La fidelidad de Dios nos ha proporcionado para que tengamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Él con oración, con ruego, con súplica, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La fidelidad de Dios hace posible que esa paz pueda inundar ¿qué? Nuestro corazón de una manera muy especial. Y si volvemos ahí a Jeremías, por favor. Vamos a terminar. Jeremías, Lamentaciones de Jeremías. En el capítulo número 3, versículo número 21 en adelante dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. ¿Sí o no? Y cuando la luz alumbró el corazón de el profeta Jeremías con esto, entonces mire lo que ocurrió en el siguiente verso. ¿Qué entendió Jeremías? Que era el gran tesoro de su corazón. Mi porción es Jehová, dijo. O sea, al ver tanta bondad, al ver tanta fidelidad, al ver tanto cuidado de Dios cada día,
Él dijo: ¿a qué me voy a pegar sino a Él? ¿Qué voy a atesorar sino a Él dentro de mi corazón? Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Cuando Asaf en el Salmo 73 tuvo envidia de los malos, de la prosperidad de los malos, sintió envidia en su corazón y lo estaba carcomiendo, por poco resbalan sus pies. Pero cuando la luz de Dios le alumbró, para entender, entrando en el secreto de Dios, comprendí cuál era el final de ellos. Dice que ahora la exclamación de Asaf era: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. ¿En qué? En la tierra. Mis amados, esa es la porción que durará por toda la eternidad. Esa es la porción que jamás dejará de ser. No olviden, Nabucodonosor derribó las murallas, derribó el templo y lo sacó y lo saqueó, pero no pudo arrebatar del corazón de Jeremías el tesoro invaluable que es Jesucristo para su corazón. ¿Y por qué es ese tesoro invaluable de Jesucristo? Porque solo en Jesucristo es donde se cumplen todas las promesas de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesucristo. Son sí y son qué, y son amén. Qué hermoso. ¿Y dónde hemos sido puestos nosotros? En Cristo. Y hemos sido puestos en Cristo para que seamos participantes de todas las promesas de Dios. Dios decidió amarnos, Dios prometió amarnos y Dios puso juramento sobre su promesa. Y la evidencia mayor de eso fue la entrega de Jesús en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. De manera, mis amados, que el receptor por excelencia de las promesas de Dios es Cristo, y nosotros estamos en Él. Amados, es por eso que aunque el mundo se caiga en pedazos, podemos cantar: grande es tu fidelidad.